كف ساكن هذا كف. شيء هائل يا جماعة. لا. ¿Y si la profecía más antigua sobre el regreso de Jesús ya estuviera comenzando, ahora mismo en Jerusalén? Hay lugares en la tierra donde la historia parece respirar. Donde cada piedra guarda ecos de profetas, reyes y promesas que aún no han terminado de cumplirse. Jerusalén es uno de esos lugares. La ciudad donde Jesús fue crucificado, donde resucitó, y donde la Biblia dice que volverá. Pero algo extraño comenzó a ocurrir recientemente en el cielo sobre la ciudad más vigilada del planeta. Peregrinos que oraban en silencio junto al muro de los lamentos levantaron la mirada. No era un fenómeno común, no era política, no era un accidente. Era el tipo de señal que hace que millones se pregunten: ¿estamos viendo el comienzo de algo que la Biblia anunció hace miles de años? En este estudio vamos a descubrir por qué muchos creen que la mayor profecía sobre la segunda venida podría estar comenzando en Jerusalén, ahora mismo. Jerusalén ha resistido imperios. Ha sido conquistada, reconstruida, quemada y resucitada más veces que cualquier otra ciudad sobre la tierra. Sus piedras no son solo piedras, son archivos vivientes, testigos de ceremonias que dieron forma a religiones enteras, de batallas que rediseñaron los mapas del mundo conocido, de momentos en que hombres y mujeres sintieron que el cielo y la tierra se tocaban en ese preciso punto del planeta. La plaza del muro occidental, con su superficie de piedra caliza pálida que brilla bajo los reflectores durante la noche, es uno de los espacios de oración más concurridos del mundo. Miles de personas se congregan allí cada día, empujando sus palmas contra los bloques milenarios, dejando pequeños papeles doblados entre las grietas, murmurando peticiones que llevan décadas o generaciones acumuladas. Quienes van allí esperan quietud. Esperan continuidad. Esperan sentir el peso de algo mayor que ellos mismos. Esa noche, sin embargo, lo que llegó desde el cielo no era quietud. Suscríbete al canal, porque lo que aprenderás aquí puede cambiar la forma en que ves nuestro tiempo. Empezó como un movimiento imperceptible en el aire. No unos pocos insectos atraídos por los reflectores, no una pequeña nube de polillas orbitando alrededor de las lámparas. Era otra cosa. El cielo sobre la plaza pareció agitarse, cobrar vida de manera imprevista. Formas oscuras comenzaron a describir círculos alrededor de las luces que iluminaban el patio de piedra bajo los imponentes muros del monte del templo. En cuestión de minutos, ya no era posible ignorarlo. Eran langostas. Y eran muchas. La nube se apiñaba alrededor de los focos del muro occidental llenando el aire nocturno de movimiento incesante. Algunas descendían sobre el suelo de piedra pálida. Otras se aferraban brevemente a los bloques milenarios del muro antes de elevarse de nuevo. Su movimiento formaba oleadas densas que giraban en torno a las luces, cambiando de forma constantemente, como si el propio cielo hubiera comenzado a moverse. Al principio el sonido era tenue, un aleteo suave transportado por la noche. Pero a medida que crecía su número, el aire comenzó a vibrar con el ritmo de miles de alas simultáneas. Los fieles aminoraron el paso. El flujo habitual de personas acercándose al muro no se detuvo, pero cambió. Las cabezas se inclinaron hacia arriba. Los ojos siguieron las formas giratorias sobre la plaza. Algunos se apartaron a un lado, observando de cerca. Otros continuaron sus oraciones, lanzando miradas hacia arriba entre palabras susurradas. No se hizo ningún anuncio. No se dio ninguna advertencia. Y sin embargo, lo que se veía era innegable. El enjambre se movía como una masa viva, barriendo las luces en espirales densas. Desde ciertos ángulos parecía casi como humo ascendiendo contra el cielo oscuro sobre las viejas piedras de Jerusalén. Desde otros formaba nubes espesas que brevemente apagaban los reflectores antes de dispersarse de nuevo en patrones cambiantes. Alguien empezó a grabar, luego otro. En minutos, los teléfonos se levantaron por toda la plaza. Planos generales capturaban los insectos llenando el aire sobre el muro occidental. Primeros planos mostraban langostas posándose en el suelo de piedra. Clips en cámara lenta revelaban el enjambre moviéndose en oleadas pesadas alrededor de las luces. Lo que hacía poderoso el momento no era el caos. Era el contraste.
Las piedras antiguas del muro occidental permanecían inmóviles, silenciosas como habían estado durante siglos, mientras el aire sobre ellas servía de movimiento inquieto. Los fieles continuaban sus oraciones bajo una nube palpitante de alas. Lo sagrado y lo repentino convivían en el mismo plano. Pronto los vídeos comenzaron a extenderse por internet. Los espectadores reproducían las imágenes una y otra vez intentando medir la escala de lo que estaban viendo. Algunos hacían zoom, señalando cuán densa parecía la nube alrededor de las luces. Los comentarios se llenaron de preguntas. ¿Había ocurrido algo así antes? ¿Era esto habitual? ¿Por qué parecía tan intenso? Para algunos, las imágenes resonaban silenciosamente con palabras antiguas registradas hace mucho tiempo. Cubrieron la faz de toda la tierra, de modo que la tierra quedó oscurecida. Éxodo 10 y 15. Las imágenes no mostraban pánico. Mostraban atención. Incluso quienes seguían caminando parecían más conscientes del momento. El flujo habitual de movimiento en la plaza se sentía más lento, como si las personas intuían que aquello no era una visión ordinaria. Los niños señalaban hacia el cielo. Los adultos miraban en silencio. Los trabajadores que cruzaban la plaza pisaban con cuidado alrededor de los insectos congregados en el suelo. Bajo los reflectores potentes, el enjambre parecía casi irreal. Las langostas giraban interminablemente alrededor de la iluminación, formando lazos densos que a veces se espesaban lo suficiente para atenuar el resplandor antes de dispersarse de nuevo. Su presencia era imposible de pasar por alto desde casi cualquier rincón de la plaza. Y sin embargo, el muro permanecía quieto. Esa quietud hacía que el movimiento sobre él se sintiera aún más pronunciado. Desde lo alto, la escena habría parecido extraordinaria, las piedras antiguas en el centro, los fieles congregados abajo, y sobre ellos una oscura nube cambiante en movimiento perpetuo bajo el cielo nocturno de Jerusalén. Nadie parecía seguro de cuánto duraría aquello. Nadie estaba listo para decir qué significaba. Simplemente estaba ocurriendo. Lo que vino después sorprendió aún más a la gente. Quédate con nosotros. Al principio, muchos creyeron que era simplemente la naturaleza. Las primeras gotas apenas se notaban. En Jerusalén, la lluvia no es desconocida, pero durante ciertas estaciones el cielo sobre la antigua ciudad de piedra suele permanecer sereno y despejado. Esa tarde, cuando las primeras gotas tocaron las piedras cerca del muro occidental, muchos peregrinos simplemente se detuvieron y miraron hacia arriba con suave sorpresa. Algunos sonrieron. Otros levantaron las manos, sintiendo el agua fresca contra el aire cálido de la tarde. Al principio parecía refrescante, breve, inofensivo. Pero la lluvia no se detuvo. Se intensificó. Nubes oscuras comenzaron a congregarse sobre la ciudad vieja, espesas y veloces, avanzando sobre las colinas que rodean Jerusalén. El cielo se oscureció a medida que las nubes se apretaban, trayendo consigo un peso que parecía inusual para una tarde tan tranquila. Pronto el sonido de la lluvia resonó por toda la amplia plaza frente al muro occidental, golpeando el piso de caliza pálida y las propias piedras milenarias. El suelo de piedra pulida comenzó a brillar bajo el agua que caía. Las personas seguían moviéndose, pero más despacio. Algunas retrocedieron hacia las zonas cubiertas a lo largo de los bordes de la plaza. Otras permanecieron donde estaban, observando cómo la lluvia caía más fuerte con cada minuto que pasaba. La atmósfera cambió, no hacia el pánico, sino hacia una conciencia silenciosa. Algo en ese momento se sentía diferente. El agua empezó a acumularse. Al principio delgados hilos recorrían la superficie de piedra desgastada, fluyendo suavemente por las ligeras inclinaciones de la plaza. Luego los hilos se ensancharon, juntándose mientras la lluvia continuaba. Los reflejos de las luces temblaban sobre el suelo mojado, convirtiendo el patio en un espejo cambiante de sombras doradas. Pronto el agua se extendió hasta la base del propio muro occidental. Las imágenes captadas desde lo alto mostraban una escena que pocos esperaban presenciar. Las piedras antiguas permaneciendo firmes mientras el agua ondulaba por la plaza inferior. Los fieles se movían con cuidado por las zonas anegadas, sus abrigos oscuros y sus chales de oración reflejándose en la piedra brillante bajo sus pies. La visión era impactante. Jerusalén suele imaginarse a través de su piedra seca, sus muros polvorientos, sus colinas iluminadas por el sol que se extienden más allá de las puertas de la ciudad.
Y sin embargo, allí el agua fluía sobre el sagrado patio transformando el espacio familiar en algo casi irreconocible. Solo el contraste era suficiente para hacer que la gente se detuviera a mirar. Los vídeos se extendieron rápidamente por internet. Algunos clips mostraban la lluvia cayendo sobre el suelo de caliza. Otros capturaban los reflejos del muro occidental brillando en el agua en movimiento. Los espectadores de todo el mundo reproducían las imágenes intentando entender qué estaban viendo. El estado de ánimo en internet cambió lentamente. Donde el enjambre de insectos había despertado curiosidad, la tormenta trajo algo más pesado. Una silenciosa sensación de inquietud, no miedo, sino incertidumbre. ¿Qué tan inusual era esto? ¿Había aparecido alguna vez la plaza así antes? ¿Era simplemente una tormenta rara o un momento extraño más que se desplegaba tras el anterior? La lluvia continuó, constante e implacable, convirtiendo la plaza abierta en un paisaje moldeado por el sonido y el movimiento. El aire se refrescó mientras el ritmo del agua golpeando la piedra llenaba la noche. El antiguo muro permanecía inmutable en el centro de todo, sus bloques masivos oscurecidos por la lluvia, firmes ante el escenario cambiante que lo rodeaba. Y cuando la lluvia finalmente comenzó a amainar, un pensamiento permaneció silenciosamente entre quienes más tarde vieron los vídeos. La atmósfera había cambiado. Algo en la secuencia de eventos, primero el enjambre en el cielo, luego la tormenta repentina, hacía que la gente mirara con más atención que antes. Pero esto era solo el comienzo. El cielo sobre Jerusalén parecía haberse serenado. El suelo mojado reflejaba las luces que se desvanecían, y las personas comenzaban a retomar su ritmo habitual de oración cerca del muro occidental. Pero el cielo no había terminado. El aire se sentía distinto ese día. Las nubes colgaban bajas sobre la ciudad vieja desde más temprano de lo esperado, extendiéndose por el cielo en espesas capas grises. El viento comenzó a moverse por la plaza abierta, más fuerte de lo habitual, rozando los chales de oración y la ropa suelta. Su sonido resonaba suavemente a lo largo de las piedras antiguas. Algunas personas continuaban sus oraciones, pero otras miraban hacia arriba, percibiendo el cambio antes de que nada hubiera ocurrido realmente. Sobre el horizonte se erguían varias grúas de construcción procedentes de proyectos de restauración y edificación, cercanos alrededor de Jerusalén. Se habían convertido en parte del paisaje de la ciudad, estructuras de metal altas que se alzaban quietas sobre los tejados y los muros de piedra. La mayoría de la gente apenas las notaba ya, hasta que el viento se fortaleció. Llegó en ráfagas repentinas, barriendo la plaza con una fuerza que se sentía más aguda que antes. El polvo se levantó de las calles cercanas. Los materiales sueltos traquetearon en algún lugar más allá de los muros. La atmósfera de paz se torció sutilmente, volviéndose tensa en cuestión de momentos. Luego algo cambió. Una de las enormes grúas cerca de la ciudad vieja comenzó a moverse. Al principio el movimiento era casi imperceptible, una leve inclinación que podría haber sido un truco de la vista contra las nubes oscuras. Pero segundos después el movimiento se volvió indiscutible. La imponente estructura metálica se inclinó más lejos, su largo brazo desplazándose lentamente contra el cielo. La gente empezó a mirar hacia arriba. Algunos se detuvieron donde estaban. Otros retrocedieron instintivamente. El sonido llegó a continuación, un profundo gemido metálico transportado por el viento, que resonó por el espacio abierto alrededor de las murallas antiguas. Y entonces cayó. El colapso ocurrió de repente. La enorme grúa se inclinó hacia adelante y se desplomó con una fuerza tremenda. El metal rasgó el aire antes de golpear el suelo en algún lugar más allá de los edificios cercanos. El impacto produjo un eco pesado que pareció recorrer la ciudad por un breve instante. Durante una fracción de segundo, todo pareció quedarse quieto. Luego las voces se elevaron. Las personas comenzaron a moverse rápidamente, algunas corriendo, otras intentando entender qué había ocurrido. El ritmo tranquilo que normalmente definía la plaza desapareció al instante. En momentos como ese, algunas personas recuerdan silenciosamente palabras escritas hace mucho en las escrituras. La tierra tiembla y se estremece. Los fundamentos de los montes se conmueven. Salmo 18, 7. El ambiente había cambiado por completo. La grúa que alguna vez se erguía muy por encima del horizonte yacía ahora rota en algún lugar fuera de la vista,
Un recordatorio descarnado de la velocidad con que las escenas ordinarias pueden transformarse en algo completamente distinto. Cuando el viento continuó moviéndose por la plaza y las conversaciones se convirtieron en susurros, el muro occidental permanecía exactamente donde había estado durante siglos, silencioso, inmóvil, sereno en medio de la tensión que lo rodeaba. Ese contraste se quedó grabado en la memoria de muchos testigos. Arriba, el cielo permanecía oscuro. El viento susurraba a lo largo de las superficies de piedra. Nadie se apresuró a explicar nada. Nadie intentó asignar significado demasiado rápidamente. Simplemente era real. Un evento repentino que transformó la curiosidad en algo más pesado. Y a medida que la ciudad se asentaba lentamente de nuevo bajo el cielo oscuro, un pensamiento silencioso pareció flotar en el ambiente. Si algo así podía ocurrir tan de repente, ¿qué podría venir después? Después del caos, la atmósfera alrededor del muro occidental se sentía más tranquila, pero no del todo calmada. El viento aún se movía suavemente por la plaza abierta, más suave ahora, trayendo el aroma frío de la lluvia y la piedra. Las personas empezaban a regresar a su ritmo de oración y conversación silenciosa. Algunos volvían a acercarse al antiguo muro, colocando sus manos sobre las piedras desgastadas. Otros caminaban despacio por la plaza. Y sin embargo, algo en el aire se sentía diferente, como si la tarde en Jerusalén no hubiera terminado de revelarse del todo. Entonces el cielo cambió. Al principio era solo un destello lejano de luz detrás de las nubes. Un breve fogonazo que muchos apenas notaron, pero pronto llegó otro, más brillante esta vez, extendiéndose por el cielo oscuro sobre la ciudad vieja. Momentos después llegó el sonido. Un profundo retumbar de trueno se movió sobre las colinas que rodean Jerusalén, resonando levemente por las calles estrechas y la plaza abierta. Las cabezas se levantaron de nuevo. Los visitantes y los fieles aminoraron el paso, con la atención atraída hacia arriba mientras los relámpagos comenzaban a aparecer entre las nubes espesas. El cielo parecía vivo, cambiando de oscuridad a un brillo súbito y de vuelta a la oscuridad. Finas líneas de luz trazaban caminos por el firmamento, iluminando brevemente los muros de piedra, los tejados y las torres antiguas antes de desvanecerse de nuevo. Nadie corrió. Nadie entró en pánico. La gente simplemente miraba. Algunos permanecieron quietos un momento, dejando que el sonido del trueno pasara sobre la ciudad. Otros continuaban caminando despacio mientras miraban hacia arriba, intentando entender el ritmo de la tormenta que se desarrollaba sobre ellos. El muro occidental permanecía firme en el centro de todo, reflejando los destellos fugaces de luz cada vez que el cielo se abría brevemente. El contraste era notable: arriba, movimiento, luz y trueno distante; abajo, pasos tranquilos y observación silenciosa. Los teléfonos aparecieron de nuevo, pero esta vez las grabaciones tenían un peso diferente. No había un shock repentino, no había caos, solo atmósfera. Los vídeos captaban relámpagos destellando detrás de nubes oscuras sobre Jerusalén, reflejos de luz brillando en el suelo de piedra mojado, siluetas de personas mirando hacia el cielo. Durante un tiempo, el trueno se intensificó, rodando sobre la ciudad en lentas oleadas. Cada destello transformaba la escena por un segundo. La noche se convertía brevemente en día antes de que la oscuridad regresara de nuevo. El aire se sentía cargado, pesado, pero al mismo tiempo extrañamente tranquilo. Algunos testigos describieron más tarde el momento como irreal, no aterrador, pero profundamente memorable. Muchos dijeron que la atmósfera era imposible de olvidar. No era el tipo de momento que exigía explicación, que forzaba un significado sobre quienes lo presenciaban. En cambio, creaba una pausa, una experiencia compartida en la que la gente simplemente observaba lo que ocurría sobre ellos. El cielo continuaba parpadeando. La luz aparecía, se desvanecía, luego regresaba, como si las nubes mismas respiraran sobre la antigua ciudad. Para quienes estaban de pie en la plaza, el tiempo parecía ralentizarse. Los eventos anteriores, el enjambre de insectos, la lluvia repentina, el colapso que sacudió el horizonte, permanecían silenciosamente en el fondo, haciendo que este momento se sintiera más pesado de lo que podría haber sido de otra manera. Con el tiempo, los destellos se fueron espaciando más. El trueno se suavizó. El viento amainó. Las personas regresaron gradualmente a sus rutinas, aunque muchos aún miraban hacia arriba de vez en cuando,
como si esperaran otro destello de luz entre las nubes. La noche avanzó lentamente, regresando a la normalidad. Pero algo permanecía en la memoria de quienes habían estado allí. No miedo, no certeza, solo la sensación de que por un breve momento el cielo sobre Jerusalén había hecho una pausa sobre las piedras antiguas, dejando tras de sí una atmósfera que las palabras solo podían describir en parte. Cuando la tormenta finalmente se alejó, el cielo sobre Jerusalén regresó lentamente a la oscuridad. La plaza cerca del muro occidental volvió a su ritmo familiar. Desde afuera, parecía que los momentos inusuales de la tarde habían pasado. Pero en Internet, una historia diferente estaba comenzando a tomar forma. Empezó con clips cortos. Los vídeos aparecían en las redes sociales, compartidos desde diferentes cuentas, filmados desde diferentes ángulos de la ciudad vieja. Algunos mostraban relámpagos detrás de las nubes. Otros capturaban multitudes girando las cabezas hacia el mismo punto en el cielo. Unos pocos clips se enfocaban en el propio muro occidental, donde destellos breves de luz parecían aparecer entre las piedras y las lámparas circundantes. Al principio, las publicaciones eran simples reacciones, curiosidad, preguntas, especulación. Luego el tono cambió lentamente. Algunos espectadores afirmaban notar algo inusual en las imágenes. Un resplandor, decían, un brillo repentino cerca del muro. Otros describían momentos en que la luz parecía más intensa que las lámparas circundantes, apareciendo brevemente antes de desvanecerse de nuevo. Los vídeos se reproducían una y otra vez. La gente los ralentizaba, hacía zoom, los examinaba fotograma a fotograma. Y con cada nueva publicación, la historia crecía. Las cuentas personales comenzaron a aparecer. Algunos decían haber escuchado susurros entre la multitud mientras estaban de pie en la plaza. Otros afirmaban que alguien cercano había señalado hacia el muro diciendo que vio una luz emerger de las propias piedras antiguas. Cada historia sonaba ligeramente diferente de la anterior. Los detalles cambiaban, pero la curiosidad solo se extendía más lejos. Las interpretaciones se multiplicaron. Algunos creían que la luz no era nada inusual, reflejos sobre la piedra mojada, relámpagos detrás de las nubes, o simplemente distorsión de cámara. Otros sentían que el momento tenía un significado más profundo, aunque nadie podía describir claramente lo que había visto. Palabras antiguas suelen volver cuando las personas intentan describir cosas que no pueden explicar del todo. Porque ahora vemos por espejo, oscuramente. 1 Corintios 1 y 12. No como respuesta, sino como recordatorio de que la percepción humana es a menudo incompleta. Y así, más allá de los muros de la ciudad vieja, y más allá de los vídeos que seguían circulando en las pantallas, la historia adquiría una vida propia. Compuesta de fragmentos, de ángulos incompletos, de testimonios que divergían en cada detalle pero convergían en una sola intuición, que algo había ocurrido esa noche en Jerusalén que no encajaba en ninguna categoría cotidiana. Y cuando los que habían estado allí intentaban explicarlo a quienes no lo habían presenciado, a menudo se quedaban en silencio a mitad de la frase. No porque no hubiera nada que decir, sino porque lo que habían sentido no cabía del todo en palabras. Existe una historia que el mundo moderno rara vez se detiene a recordar, una historia que no se enseña en las mismas clases donde se aprenden fechas y nombres de batallas. Es la historia de los ríos sagrados. De los cauces que los pueblos más antiguos de la tierra consideraban no solo como fuentes de agua y vida, sino como venas del mundo mismo, como líneas que sostenían el orden entre lo humano y lo divino. El Éufrates era uno de esos ríos. Quizás el más significativo de todos ellos. Las civilizaciones que crecieron en sus orillas no lo veían simplemente como un recurso. Lo veían como un umbral. Como el límite entre lo que los seres humanos podían entender y lo que quedaba más allá de su comprensión. Sus aguas habían alimentado jardines, llevado barcos de comercio, definido fronteras entre imperios y absorbido generaciones de oraciones, lamentos y ofrendas. Babilonia floreció a su orilla. Sumer creció junto a sus canales. Las primeras escrituras que el ser humano dejó sobre arcilla fueron selladas con el barro que ese río aportaba. El Éufrates no era solo parte de la historia. En muchos sentidos, era el registro físico más antiguo de la civilización tal como la conocemos. Y ahora se estaba retirando. No de golpe. No con el dramatismo que acompaña a un cataclismo. Sino lentamente, pacientemente.
Como si el río hubiera tomado una decisión que llevaba tiempo en proceso y que solo ahora se volvía visible para los ojos que se molestaban en mirar. Los niveles de agua venían descendiendo desde hacía años. Los habitantes de las aldeas a lo largo de sus orillas lo conocían bien. Habían visto cómo sus riberas se ampliaban, cómo el suelo que antes estaba sumergido emergía bajo el sol, húmedo y oscuro al principio, luego seco y agrietado, cubierto de piedras que no habían visto la luz en décadas o siglos. Fue en uno de esos tramos expuestos donde se encontró algo que no encajaba. Una abertura estrecha y sombreada, tallada en una sección elevada de piedra cerca del antiguo borde del río. No se parecía al colapso rugoso de la erosión natural. Sus bordes estaban extrañamente definidos, casi como si la piedra se hubiera separado a lo largo de líneas ocultas, dejando una entrada oscura que parecía más profunda que las grietas superficiales que la rodeaban. El borde superior de la abertura se curvaba ligeramente hacia adentro, formando una forma que parecía menos una fractura aleatoria y más una entrada, parcialmente sellada por el tiempo. Incluso antes de que alguien se asomara, había la sensación de que la cavidad se extendía mucho más allá de lo que el ojo podía ver desde afuera. Cuando un pequeño equipo de inspección se aproximó finalmente, el aire cerca de la abertura se sentía notablemente más frío. El polvo se aferraba a los bordes de la piedra, sin perturbar salvo por los leves rastros dejados por el viento reciente. Iluminando con linternas hacia la oscuridad, se reveló un pasaje inclinado que descendía suavemente, su suelo cubierto de sedimento fino que había permanecido sin tocar durante años. No había signos inmediatos de movimiento animal reciente, no había restos sueltos cayendo del techo, solo la quietud estática que a menudo marca los espacios sellados lejos de la exposición regular. De pie en el umbral, varios observadores describieron más tarde una sensación inusual, no exactamente miedo, sino la conciencia de que estaban mirando hacia un lugar que había permanecido oculto durante mucho más tiempo de él que cualquiera de los presentes había vivido. La entrada no había sido descubierta mediante excavación o búsqueda deliberada. Había aparecido porque el propio río se había retirado, descubriendo lo que siempre había estado allí. Y a medida que el equipo se preparaba para avanzar más adentro, un pensamiento circuló tranquilamente entre los que observaban: si la entrada solo había sido revelada ahora, ¿cuánto más podría estar esperando en la oscuridad más allá del primer recodo del pasaje? Lo que los investigadores encontraron cuando penetraron más profundamente en esa cueva no era lo que nadie había esperado ver. La temperatura descendió bruscamente. El frío se filtraba a través de las paredes de roca. Gruesas placas de hielo se extendían a lo largo de un pasaje que nunca había sido expuesto al aire libre. Una cámara que alguna vez estuvo sumergida se parecía ahora a un invierno interior, preservada, hostil, como si el tiempo se hubiera detenido. No era la escarcha superficial transportada por el viento. La nieve se había formado dentro de la cueva. El hielo se había acumulado en el suelo y las paredes, cubriendo los corredores y estrechando el acceso. Los instrumentos registraron temperaturas muy por debajo de lo que el entorno circundante podía explicar. La propia roca parecía retener el frío, sosteniéndolo de manera sostenida. Un lugar moldeado por el agua fluyente se había vuelto rígido, bloqueado y silencioso. Una transformación abrupta del movimiento a la restricción. El momento llamó la atención de inmediato. Mientras la nieve y el hielo aparecían bajo el río, los Estados Unidos estaban en el agarre de una severa tormenta de invierno. Fuertes nevadas se extendían por múltiples estados. Las temperaturas se desplomaban a niveles peligrosos. La infraestructura cedía bajo el hielo y el frío que llegaba más rápido y duraba más de lo esperado. El contraste era llamativo, invierno formándose donde no debería existir, mientras el invierno se intensificaba donde ya reinaba. Dos ubicaciones distantes respondiendo en paralelo. Los textos antiguos hablan de la nieve no meramente como clima, sino como algo almacenado y liberado con propósito. El libro de Job plantea una pregunta directa: ¿entraste tú en los depósitos de la nieve, los cuales tengo reservados para el tiempo de angustia? Job 38, 22-23. El lenguaje es deliberado. La nieve se describe no como acumulación aleatoria, sino como algo guardado, retenido y desplegado. Las explicaciones naturales se consideraron. La exposición repentina puede alterar el flujo de aire. Los cambios de presión pueden bajar las temperaturas. Sin embargo,
Ninguna explicaba completamente la nevada sostenida dentro de una cueva que había estado bajo el agua, ni el hielo formándose lo suficientemente rápido como para bloquear pasajes que nunca habían conocido el aire. El fenómeno no se comportaba como una simple reacción. Se comportaba como una condición que se afianzaba. Lo que importa no es probar la intención sino reconocer el patrón: nieve bajo un río, hielo bloqueando pasajes, el invierno intensificándose por todo un continente. Estos eventos no exigen una sola conclusión, pero sí presionan una sola pregunta: si el frío puede manifestarse donde no pertenece, si los lugares sellados pueden parecerse de repente a almacenes, entonces la revelación puede no llegar como espectáculo sino como inversión. Lo que era fluido se vuelve fijo. Lo que estaba oculto queda expuesto. Lo que estaba restringido se enfatiza. Si la nieve puede aparecer en un lugar donde nunca debería existir, la siguiente pregunta es inevitable: ¿qué más, largo tiempo oculto, está esperando el momento en que la restricción ceda? A medida que la erosión continuaba a lo largo de las secciones recién expuestas del Éufrates, estatuas de piedra comenzaron a emerger, parcialmente enterradas, desgastadas e inconfundiblemente deliberadas. No eran fragmentos de edificios derrumbados ni relieves decorativos. Eran figuras, formas humanoides aladas talladas con rasgos que difuminaban el límite entre lo humano y lo animal. Extremidades alargadas, proporciones distorsionadas, rostros que no se parecían a ningún estándar cultural conocido de belleza o devoción. Lo que llamaba la atención de inmediato era lo que estas estatuas no eran. No coincidían con ninguna deidad catalogada de los registros mesopotámicos, babilónicos o asirios. No había inscripciones para nombrarlas, ni símbolos para asociarlas con templos, dinastías o rituales de adoración. No estaban posicionadas en pedestales ni altares. De hecho, parecían abandonadas, dejadas en los márgenes en lugar de honradas en el centro. Su diseño sugería algo diferente. Las figuras no estaban talladas para inspirar devoción. No invitaban a la oración ni a las ofrendas. En cambio, su postura y exageración transmitían dominio, intimidación y presencia. Las alas se extendían no en vuelo, sino en exhibición. Las características animales se fusionaban en formas humanas de manera que parecía intencional más que simbólica. No eran dioses siendo alabados. Eran fuerzas siendo reconocidas. Los arqueólogos señalaron que las culturas antiguas usaban a menudo formas exageradas para representar el poder que excedía los límites humanos. Cuando las proporciones están distorsionadas, rara vez es accidental, señala autoridad, miedo o rebelión contra el orden natural. Estas estatuas parecen funcionar menos como ídolos y más como advertencias, impresiones simbólicas de entidades percibidas como cruzadoras de líneas, desafiadoras del orden o existentes fuera de la estructura divina. Esta interpretación encuentra un eco inquietante en las Escrituras. Y el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11 y 14. El versículo no describe monstruos ni el mal obvio. Describe el engaño a través de la apariencia, el poder que se disfraza, la autoridad que imita lo que no es. En ese contexto, las figuras humanoides aladas adquieren un significado diferente. Las alas sugieren elevación, trascendencia, acceso más allá del reino humano. Pero cuando se fusionan con rasgos animales y forma distorsionada, también sugieren corrupción de esa elevación. Lo que hace tan llamativa su aparición ahora es el momento. No están siendo desenterradas mediante excavación, sino expuestas. A medida que el agua retrocede y se eliminan las capas, estas figuras emergen sin ceremonia, sin anuncio, permaneciendo silenciosamente donde nunca se pretendió que fueran vistas de nuevo. Lo que emerge bajo Babilonia no parece una ruina dejada atrás por el tiempo. Parece algo deliberadamente cerrado. Las excavaciones en y alrededor de la antigua Babilonia han revelado 478 artefactos que fueron intencionalmente destruidos. No por fuego, inundación o colapso, sino por daño cuidadoso y selectivo. Estos objetos no fueron aplastados más allá del reconocimiento. Fueron alterados de maneras que sugieren ocultamiento en lugar de caos. La destrucción sigue patrones, ángulos consistentes, métodos repetidos, como si el objetivo no fuera borrar los objetos en sí, sino evitar que algo que contenían pudiera ser entendido. Esto se vuelve especialmente claro con las tablillas de piedra. Muchas tablillas se encontraron intactas en forma y estructura, sin embargo, sus inscripciones habían sido deliberadamente borradas.
La eliminación fue precisa. Secciones enteras de texto fueron borradas mientras que el material circundante se dejó intacto. Esto no era vandalismo. Era edición. Alguien se tomó el tiempo de eliminar contenido específico mientras preservaba el artefacto en sí, lo que sugiere que lo que estaba escrito importaba lo suficiente para ocultarlo, pero no para destruirlo completamente. Debajo de estas capas, los arqueólogos descubrieron corredores secretos sellados bajo múltiples fases de arquitectura. Estos pasajes no se alinean con rutas comerciales, planificación residencial o prácticas de adoración. No llevan a templos ni mercados. Descienden, se estrechan, giran abruptamente y terminan de manera abrupta, como si estuvieran diseñados para restringir el movimiento en lugar de permitirlo. Lo que yacía más profundo era mucho más perturbador. Se descubrieron cientos de esqueletos humanos, dispuestos en formaciones ordenadas. No había bienes funerarios, ni marcadores de honor ni de duelo. Los cuerpos fueron colocados con intención, alineados, agrupados y posicionados de maneras que sugieren proceso en lugar de ceremonia. No era un cementerio. Era un emplazamiento. El descubrimiento más inquietante provino de una sección denominada ahora por los investigadores como la bóveda del horror. Dentro de este espacio sellado, se encontraron huesos atados juntos y marcados con símbolos traducidos como sellado. La bóveda no estaba meramente cerrada. Estaba protegida. Alrededor de los restos había piscinas que contenían sustancias tóxicas, mercurio, arsénico y plomo. Estos venenos no eran contaminantes accidentales. Fueron introducidos deliberadamente, creando un entorno hostil al acceso humano y a la exposición prolongada. Esto plantea una pregunta crítica: ¿por qué proteger huesos con veneno? La combinación de atar, sellar y disuasión química apunta a una sola conclusión. Lo que sea que esta bóveda contenía, no se pretendía que fuera entrado. No por los vivos, no por los curiosos, ni siquiera por quienes la construyeron. Los venenos no eran defensivos en un sentido militar. Eran preventivos, diseñados para asegurar la separación a través del tiempo. Babilonia era una ciudad de conocimiento, poder y orden. Sus arquitectos entendían el simbolismo, la estructura y las consecuencias. Cuando sellaban algo, lo hacían deliberadamente. La bóveda no cuenta solo una historia de miedo. Cuenta una historia de responsabilidad, de aquellos que creyeron que algo necesitaba ser contenido independientemente del costo. Y el hecho de que estas cámaras estén siendo expuestas ahora, capa por capa, impone una conclusión sobria: esto no se pretendía que resurgiera. Se pretendía que permaneciera debajo de la propia historia. Hay una pregunta que los textos proféticos llevan siglos planteando y que el mundo moderno sigue encontrando. Difícil de responder con comodidad: ¿qué ocurre cuando los sellos se rompen? No en el sentido literario de una cerradura que cede, sino en el sentido más profundo de una restricción que deja de funcionar. Los grandes sistemas de contención que las civilizaciones antiguas construyeron, ya fueran físicos, rituales, simbólicos o geológicos, no fueron diseñados para durar eternamente. Fueron diseñados para durar el tiempo suficiente. Y cuando ese tiempo llega a su fin, lo que quedó adentro vuelve a emerger en el mundo que ya no recuerda por qué fue encerrado en primer lugar. El Éufrates no es solo un río. En la cosmología de los pueblos que lo conocieron en su plenitud, era la línea que dividía el mundo accesible del mundo que debía permanecer inaccesible. Más allá de sus aguas, en ciertos registros míticos y religiosos de la antigüedad, habitaban cosas que los seres humanos habían optado por no enfrentar directamente. No por cobardía, sino por sabiduría. Por el reconocimiento de que hay fuerzas en la existencia que no responden a la lógica ordinaria, que no pueden ser dominadas por el ingenio tecnológico ni silenciadas con decretos políticos. Fuerzas que los seres humanos de tiempos anteriores llamaban con nombres que ya no pronunciamos en las conversaciones cotidianas, pero que dejaron señales físicas de su existencia, estatuas que no se parecen a ningún dios conocido, bóvedas selladas con veneno, tablillas con inscripciones deliberadamente borradas. ¿Por qué borrarlas? Esa es quizás la pregunta más reveladora de todas. Destruir un artefacto es sencillo. Babilonia, con todo su poder, habría podido incinerar cada tablilla, fundir cada estatua, reducir cada cámara a polvo. Y sin embargo no lo hicieron. Preservaron los contenedores pero eliminaron el contenido. Mantuvieron la forma pero borraron la información.
Este es el comportamiento de alguien que quiere que las generaciones futuras sepan que algo existió, que reconozcan el peso del lugar, pero que no tengan acceso a la especificación de lo que estuvo allí. Es el equivalente antiguo de dejar una advertencia sin explicar la amenaza en detalle. Un señal de peligro sin mapa de la zona peligrosa. Los investigadores que trabajan en esos sitios a lo largo del Éufrates saben que no pueden simplemente publicar sus hallazgos en la literatura arqueológica convencional sin enfrentarse a resistencias institucionales considerables. El problema no es solo académico. Es que los descubrimientos no encajan en los marcos establecidos. No confirman la historia que los libros de texto ya tienen escrita. No refuerzan la narrativa de civilizaciones que evolucionaron de manera ordenada desde la simplicidad hacia la complejidad. Lo que sugieren, si se toman en conjunto, es algo mucho más inquietante. Que las civilizaciones más antiguas no solo conocían cosas que nosotros hemos olvidado, sino que eligieron activamente olvidarlas porque consideraron que la ignorancia era más segura que el conocimiento. Ese tipo de decisión tiene consecuencias que se extienden a través de los milenios. Considera lo que significa que una ciudad como Babilonia, con toda su sofisticación matemática y astronómica, con sus jardines colgantes y sus sistemas de escritura y sus observatorios estelares, decidiera construir una bóveda llena de huesos atados, rodeada de veneno, sellada bajo capas de arquitectura, y luego, deliberadamente, borrara toda referencia a su existencia de sus registros oficiales. Eso no es el comportamiento de una civilización que ignoraba lo que había guardado. Es el comportamiento de una civilización que sabía exactamente lo que había guardado y prefirió que las generaciones siguientes nunca lo supieran. La pregunta más importante no es qué estaba en la bóveda. La pregunta más importante es, ¿por qué ahora el río retrocede y la revela? Los textos proféticos más antiguos de las tradiciones monoteístas tienen una respuesta que no es cómoda pero que es consistente. El momento de la revelación no está determinado por la curiosidad humana ni por los caprichos de la geología. Está determinado por un calendario que opera en una escala de tiempo diferente a la que los seres humanos usamos para organizar nuestras vidas cotidianas. Y cuando ese calendario indica que ha llegado el momento de que lo oculto se vuelva visible, no hay presa construida por manos humanas que pueda retener las aguas lo suficientemente bien. Esto no significa que cada descubrimiento arqueológico sea un cumplimiento profético. La historia de la interpretación bíblica está llena de personas que vieron el fin del mundo en cada terremoto, cada eclipse, cada rey que subía al poder en circunstancias dramáticas. La sobrelectura es un peligro tan real como la ceguera. Pero hay una diferencia entre la sobrelectura histérica y la observación cuidadosa de patrones. Y el patrón que se está desplegando a lo largo del Éufrates no encaja en la categoría de coincidencia conveniente. Un río que se retira en regiones específicas mencionadas explícitamente en los textos apocalípticos de tres grandes religiones monoteístas. Una cueva con hielo donde no debería haber hielo. Estatuas de entidades que ningún registro oficial reconoce pero que no parecen ser accidentales. Una bóveda sellada con veneno y huesos atados. Y todo ello emergiendo en una era en que las tensiones geopolíticas en torno a esa misma región geográfica alcanzan niveles que los analistas internacionales describen como sin precedentes en décadas. El libro del Apocalipsis habla del Éufrates de una manera que debería dar pausa a cualquiera que lea con atención. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que pudiera prepararse el camino de los reyes del oriente. Apocalipsis 4 y 12. Durante siglos, los intérpretes debatieron si esto era metáfora o predicción literal. Lo que nadie anticipó del todo era que la respuesta podría ser ambas cosas al mismo tiempo. Que el río literal efectivamente secaría sus aguas en los tiempos modernos, revelando no solo un camino geográfico sino también abriendo paso a la emergencia de realidades que habían permanecido contenidas bajo sus corrientes durante generaciones. Pero los descubrimientos a lo largo del Éufrates no son el único punto donde el antiguo pasado y el presente profético parecen converger. Hay otra formación, en un lugar diferente, que lleva décadas resistiendo la clasificación y que en los últimos años ha vuelto a captar la atención del mundo, de una manera que no puede atribuirse solo a la fascinación arqueológica ordinaria. Cerca de las laderas orientales del monte Ararat se extiende una formación que ha desafiado la clasificación durante décadas. Conocida como la formación Durupinar, presenta un contorno sorprendente, alargado, simétrico e inconfundiblemente en forma de barco. Lo que continúa atrayendo la atención no es solo su apariencia,
sino la precisión con que sus dimensiones se alinean con la descripción bíblica del Arca de Noé. La Torá, la Biblia y el Corán coinciden en lo esencial. Noé construyó una embarcación bajo instrucciones divinas específicas. Las medidas registradas en el texto hebreo del Génesis especifican 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Dependiendo del valor que se aplique al codo hebreo antiguo, esto produce una embarcación de entre 130 y 150 metros de longitud. La formación de Urupinar mide aproximadamente 140 metros de largo. La correspondencia no es perfecta, como siempre señalan los críticos, pero tampoco es casual, como siempre señalan los defensores. Lo que hace a esta formación más inquietante que la mayoría de los sitios arqueológicos debatidos no es solo su forma sino su ubicación. El texto del Génesis especifica que el arca descansó sobre los montes de Ararat. El monte Ararat, el pico más alto de Turquía y uno de los más reconocibles del mundo, se encuentra a apenas kilómetros del sitio. Los geólogos han debatido si la formación es de origen natural o artificial. El suelo dentro del contorno muestra diferente densidad que el suelo circundante. Las imágenes de radar penetrante del suelo han revelado estructuras internas que algunos investigadores describen como compatibles con vigas de madera petrificada. Lo que resulta significativo en este contexto no es si la formación es o no es el arca bíblica. Lo que resulta significativo es que es uno de varios puntos geográficos explícitamente mencionados en los textos proféticos más antiguos que en las últimas décadas, y especialmente en los últimos años, han comenzado a revelar características inesperadas que los observadores no tenían herramientas para detectar antes. El Éufrates se seca. Babilonia revela sus secretos. El monte Ararat ofrece contornos que desafían la explicación ordinaria. Y en Jerusalén, cada cierto tiempo, el cielo hace cosas que las cámaras capturan pero que las palabras difícilmente describen. No existe ningún sistema de creencias que requiera que una persona acepte todas estas coincidencias como definitivas. Pero sí existe una honestidad intelectual que requiere reconocer que el número de estas coincidencias, su concentración geográfica y su alineación con textos escritos hace milenios, es algo que merece más que una sonrisa condescendiente y un cambio de tema. Hay momentos en los que la historia no avanza de manera lineal. Hay momentos en los que parece que todos los tiempos, el antiguo y el moderno, el profético y el geológico, el personal y el colectivo, convergen en un punto que ningún mapa anticipó con suficiente claridad. Y cuando eso ocurre, lo que se revela no es solo información sobre el pasado. Es una invitación al presente a tomar una posición. Una posición sobre qué se cree. Sobre qué se está dispuesto a ver aunque sea incómodo. Sobre qué se hace con el tiempo que queda entre los sellos que ya se han roto y los que aún permanecen cerrados. El río sigue retrocediendo. Las cámaras siguen revelando sus secretos. Y las piedras de Jerusalén todavía guardan silencio sobre la mayor parte de lo que saben. Cerca de las laderas orientales del monte Ararat, en el territorio que hoy forma parte de Turquía, esa formación continúa siendo estudiada. Los análisis más recientes no han zanjado el debate, pero lo han complejizado de maneras que los escépticos de hace 20 años no anticiparon. Lo que una vez parecía simplemente una colina de forma inusual en un paisaje volcánico accidentado, bajo el escrutinio de las tecnologías de imágenes modernas comienza a mostrar capas de complejidad que la erosión natural por sí sola tendría dificultades para producir. Pero mientras los investigadores debaten sobre dataciones y densidades del suelo, ocurrió algo más en Jerusalén que volvió a concentrar la atención del mundo en esa ciudad. Esta vez no eran insectos ni tormentas ni grúas. Esta vez fue la luz. No descendió del cielo. Subió. Fina al principio, formándose baja sobre la ciudad, donde la oscuridad debería haber permanecido sin perturbar. No descendía del cielo. Se elevaba lentamente como si hubiera sido liberada desde el interior del propio aire, ascendiendo en una columna estable antes de adelgazarse y desvanecerse. No había destello, no había calor, no había sombra proyectada en el suelo de abajo. Parecía menos iluminación y más como si se permitiera que algo se fuera. Las autoridades buscaron explicaciones, distorsión atmosférica, reflejos, aeronaves, pero ninguna podía dar cuenta de lo que los testigos grabaron. La luz no tenía fuente visible, no tenía arco, no tenía deriva. Apareció, se sostuvo y se retiró en cuestión de minutos. Al mismo momento, la ciudad reaccionó de maneras más tranquilas. Las oraciones se interrumpieron a mitad de frase.
Las conversaciones se apagaron. En varias partes de Jerusalén, la gente dijo más tarde que sintió un impulso inopinado de mirar hacia arriba sin saber por qué. Las llamadas a la oración y las campanas matutinas se sintieron retrasadas, como si la propia ciudad hubiera dudado. Nada demandaba atención y sin embargo la atención fue tomada. Lo que más inquietó a los observadores no fue la luz en sí, sino su dirección. La luz normalmente no asciende alejándose de la tierra. Y sin embargo ésta lo hizo, calmada, controlada, deliberada. No anunciaba peligro. No exigía atención. Simplemente se movió hacia arriba y desapareció. Mientras la ciudad todavía estaba turbada por lo que había aparecido sobre ella, el suelo en el borde de Jerusalén respondió de una manera que nadie esperaba. El monte de los Olivos no se abrió de golpe ni se convulsionó con fuerza. No hubo sacudida, no hubo movimiento ondulante, no hubo onda de choque que se propagara hacia afuera. En cambio, ocurrió algo mucho más silencioso. Debajo de la superficie, el suelo comenzó a separarse por capas, la piedra alejándose de la piedra con una precisión medida. No era un colapso. No era una ruptura. Era una división. Los sensores no detectaron ningún terremoto. Las estaciones sísmicas no registraron nada lo suficientemente fuerte como para explicar lo que los observadores confirmaron más tarde con escaneos. Dos antiguas capas de tierra se separaban lentamente, milímetro a milímetro, como si siguieran una costura oculta. No emergió ningún escombro. No se elevaron nubes de polvo. Los caminos de arriba permanecían intactos. Los árboles permanecían sin perturbar. La vida continuaba mientras la tierra debajo de ella cambiaba silenciosamente. Lo que perturbó a los expertos fue la restricción. Las fracturas naturales se propagan de manera impredecible, buscando debilidad. Esta separación no lo hizo. Se movió de manera uniforme, deliberada, y luego se detuvo limpiamente a lo largo de límites que se alineaban con antiguos cementerios, como si la montaña supiera exactamente dónde detenerse. Para quienes conocen las escrituras, el orden de estos eventos se siente incómodamente reconocible. Las escrituras hablan de momentos en que los cielos responden primero, la gloria que se eleva, la luz que parte, seguida de la tierra misma que reacciona en obediencia medida. Los profetas escribieron que el monte de los Olivos respondería algún día a la presencia y el movimiento de Dios, no por el caos, sino por la división, abriendo camino en lugar de colapsar de miedo. También advirtieron de tiempos en que la gloria se elevaría, no descendería, señalando la retirada antes del juicio en lugar de la llegada para la bendición. De las profundidades bajo las antiguas calles de Jerusalén llegó un sonido. Bajo y lento y rítmico. No era un estallido, no era un colapso, no era el gemido de estructuras que fallan. Se asemejaba a una respiración. Una profunda inhalación, luego liberación, repitiéndose con una contención medida, como si la ciudad tomara aire a través de espacios desde hace mucho olvidados. El sonido no se propagó uniformemente. Permaneció localizado a lo largo de ciertos corredores mientras que los barrios adyacentes no escuchaban nada inusual. No coincidía con el transporte subterráneo ni con las redes de servicios públicos. Los especialistas en acústica midieron su frecuencia y encontraron intervalos que no se alineaban con ningún proceso mecánico en uso. Lo que más perturbó a los presentes fue la consistencia. Los sonidos naturales fluctúan. La maquinaria se tambalea. Este no hizo ninguna de las dos cosas. El patrón se mantuvo constante, deliberado, y luego repentinamente completo. Sin desvanecerse, sin resonancia posterior, solo silencio. Como si la ciudad hubiera terminado de responder. Jerusalén no echó caos. Inhaló, exhaló y luego esperó. El siguiente signo apareció cerca del muro occidental, tan sutil que muchos peregrinos que estaban cerca nunca lo notaron al principio. No había sacudidas, no había sonido, no había daño visible que llamara la atención. Entonces, desde estrechas junturas entre unas pocas de las piedras más antiguas, algo inesperado comenzó a aparecer. Un líquido rojo oscuro manando lentamente de la propia roca. No salía a borbotones ni se extendía. Se movía con contención, trazando líneas cortas a lo largo de la piedra antes de detenerse, como guiado por límites invisibles. No había lluvia, no había tuberías rotas, ninguna fuente detrás del muro que pudiera explicarlo.
Las piedras circundantes permanecían secas. La plaza estaba en calma. Solo ciertos bloques antiguos se vieron afectados. Piedras desgastadas por siglos de manos y oraciones. Lo que inquietó a quienes lo notaron no fue solo el color, sino el comportamiento. El líquido no empapó el suelo. No manchó la superficie. En minutos, antes de la primera luz del amanecer, retrocedió y desapareció completamente. Al amanecer, las piedras estaban secas, sin cambios, sin ofrecer ninguna huella física de que hubiera ocurrido algo. Los ingenieros y funcionarios buscaron explicaciones: humedad atrapada en la piedra, reacciones minerales, infraestructura oculta. Ninguna daba cuenta del momento, de la selectividad, de la desaparición. Lo que emergió no permaneció. Afloró, fue visto y se retiró. De manera individual, el momento podría descartarse. Las piedras antiguas se comportan de maneras extrañas. Jerusalén es vieja. Pero para quienes observaban de cerca, parecía menos un mal funcionamiento y más una respuesta. La ciudad no se había agrietado ni derrumbado. Algo dentro de ella se había revelado brevemente y luego había elegido el silencio de nuevo. Para quienes conocen la profecía, no es el drama de estos eventos lo que más los impresiona. Es la acumulación. La manera en que se apilan unos sobre otros en sucesión cada vez más rápida. La manera en que cada uno llega antes de que el anterior haya sido completamente procesado o explicado. El enjambre de langostas sobre el muro. La lluvia que transformó la plaza. La grúa que cayó. El relámpago que iluminó el cielo. Los reportes de luz misteriosa entre las piedras. La cueva que emergió del río. El hielo que no debería existir. Las estatuas sin nombre. La bóveda envenenada. La formación que podría ser un arca. La luz que subió en lugar de descender. El suelo que se separó en el monte de los olivos. El sonido que respiró desde debajo de la ciudad. El líquido que emanó de las piedras milenarias y luego desapareció antes de que nadie pudiera analizarlo. Ninguno de estos eventos por sí solo exige una conclusión. Pero todos juntos, en el periodo de tiempo en que están ocurriendo, en los lugares geográficos donde están ocurriendo, crean una presión sobre la percepción que no puede resolverse simplemente con más datos. Porque los datos son precisamente lo que el mundo moderno sigue solicitando, y los datos, en este caso, insisten en no ser suficientes. Hay una frase que aparece en varias tradiciones distintas y que ninguna de ellas puede reclamar como exclusivamente propia. Es la frase que dice: presta atención. No porque el peligro sea inminente, no porque el fin sea mañana, no porque debas entrar en pánico, sino porque las cosas que merecen atención rara vez la obtienen en el momento en que más la necesitan, y porque la capacidad de notar, de realmente notar lo que está ocurriendo en el mundo, es una de las formas más profundas de respeto que un ser consciente puede ofrecer a la realidad que habita. Jerusalén sigue de pie. Sus muros antiguos siguen en pie. Sus calles siguen siendo recorridas por peregrinos de cada rincón del mundo. Pero algo en la manera en que la ciudad ha estado comportándose últimamente, en la manera en que el cielo sobre ella y la tierra bajo ella parecen estar respondiendo a algo que los instrumentos humanos no están calibrados para medir, invita a una pregunta que ningún artículo de noticias formulará directamente: ¿qué está esperando Jerusalén? ¿Y qué responderá el mundo cuando la espera termine? Hay ciudades que existen en el tiempo. Y hay ciudades que el tiempo existe dentro de ellas. Jerusalén pertenece inequívocamente a la segunda categoría. No es que sus edificios sean viejos, aunque lo son. No es que sus calles hayan sido pisadas por generaciones incontables, aunque lo han sido. Es algo más difícil de articular, la sensación de que en Jerusalén, el pasado no ha terminado. Que lo que ocurrió allí sigue ocurriendo, en alguna frecuencia que los instrumentos modernos no pueden detectar. En algún plano que la racionalidad contemporánea no sabe cómo nombrar sin sonrojarse. Los arqueólogos que trabajan bajo sus calles lo saben, aunque rara vez lo dicen en términos tan directos. Saben que cada vez que profundizan un metro más en la tierra, no están retrocediendo en el tiempo sino acumulándolo. Que Jerusalén no tiene un pasado, tiene capas. Y que entre esas capas, algo persiste que no es piedra, no es cerámica, no es inscripción. Es una especie de carga, de tensión latente, como el aire antes de una tormenta que lleva semanas construyéndose sobre el horizonte.
Los habitantes más antiguos de la ciudad, aquellos que han vivido allí suficientes generaciones como para haber absorbido algo de su ritmo particular, suelen describir periodos en los que la ciudad parece estar quieta de una manera que no es paz. Quieta como un animal grande que contiene la respiración. Quieta como el instante entre el relámpago y el trueno. No es ausencia de movimiento. Es algo más parecido a la concentración total de una energía que aún no ha encontrado su dirección. Vivimos en uno de esos periodos. No es necesario ser religioso para percibirlo, aunque la religión ofrece algunos de los mejores vocabularios disponibles para nombrarlo. No es necesario ser profeta ni místico. Basta con tener la honestidad suficiente para mirar lo que está ocurriendo sin el filtro de las explicaciones prematuras, sin la ansiedad de tener que encajarlo todo dentro de un marco que ya teníamos antes de ver los hechos. Los hechos son estos: en los últimos años, Jerusalén ha experimentado una serie de convergencias que ningún análisis político, geológico, climático o demográfico puede explicar de manera completamente satisfactoria por separado. Tomados en conjunto, forman un patrón que solo puede ignorarse con un esfuerzo deliberado. Y ese esfuerzo deliberado, esa negativa a mirar el patrón como tal, es en sí misma una respuesta. Una forma de decir, prefiero no saber. Pero el mundo siempre ha pagado un precio muy alto por preferir no saber. Existe una distinción importante entre los signos que requieren interpretación y los que simplemente ocurren. Los primeros son ambiguos por naturaleza, dependen de un código compartido, de una tradición que les dé sentido, de un intérprete que los descifre. Los segundos son distintos. No piden nada. Simplemente suceden, y su peso se impone antes de que la mente tenga tiempo de decidir si quiere recibirlos o no. Las tradiciones que durante milenios han fijado su atención en Jerusalén hablan de señales de ambos tipos. Hablan de signos que solo los iniciados pueden ver, y hablan de señales que toda la humanidad verá simultáneamente, sin posibilidad de negación, sin espacio para el escepticismo. El segundo tipo es el que más debería ocupar nuestra atención ahora, porque es el que más se aproxima a lo que el mundo está observando en este momento, aunque no sepa todavía qué nombre ponerle. La Iglesia Ortodoxa, la más antigua en sus formas litúrgicas y la más fiel en ciertos sentidos a la tradición apostólica original, ha mantenido durante siglos la observación del fuego sagrado en el Santo Sepulcro. Este fenómeno, que se repite cada año en la víspera de la Pascua Ortodoxa, consiste en la aparición de llamas que emergen espontáneamente del sepulcro de Cristo sin fuente de ignición visible. Ha sido documentado por peregrinos de todas las épocas, observado con escepticismo por investigadores occidentales y, sin embargo, continúa ocurriendo con una regularidad que desafía tanto a los creyentes ingenuos como a los escépticos declarados. Lo que menos se discute en los medios seculares es lo que las crónicas eclesiásticas mencionan con consistencia, que en ocasiones específicas de la historia, cuando el mundo se encontraba en vísperas de transformaciones de enorme magnitud, el fuego sagrado se comportó de manera diferente. No dejó de aparecer. Apareció de manera diferente. Y quienes estaban presentes lo interpretaron, con razón o sin ella, como un lenguaje dirigido no solo a los creyentes en el sepulcro, sino a la humanidad en su conjunto. La tradición judía tiene su propio sistema de señales, igualmente antiguo e igualmente ignorado por la cultura de masas contemporánea. Los textos del Zohar, redactados en la Edad Media pero basados en tradiciones orales de una antigüedad imposible de verificar con precisión, describen una serie de condiciones que deben cumplirse antes de que el proceso que los judíos denominan Yeula, la redención final, pueda completarse. Algunas de esas condiciones tienen que ver con el estado del pueblo judío, con su dispersión y su retorno. Otras tienen que ver con el estado del mundo en general. Otras más, y estas son las más inquietantes, tienen que ver con el estado de la tierra de Israel y con Jerusalén en particular. El Islam, en sus tradiciones más antiguas y menos difundidas en Occidente, también posee un corpus de hadices que describen señales precedentes al Yaum al-Qiyamah, el día de la resurrección. Algunas de esas señales son dramáticas e inconfundibles: el sol naciendo por el occidente, la aparición de la bestia de la tierra. Pero otras son más sutiles, más procesales, más parecidas a lo que los estrategas militares llaman preparación del terreno. Y varias de esas señales procesales guardan una relación perturbadora con lo que puede observarse hoy en el mundo árabe, en las relaciones entre naciones islámicas, y en la situación de Jerusalén y sus alrededores. La pregunta no es si estas tradiciones tienen razón.
La pregunta es si el hecho de que todas ellas converjan en el mismo punto geográfico, en el mismo periodo histórico, y con una densidad de coincidencias que se incrementa año tras año, merece algo más que un encogimiento de hombros. Una de las mayores dificultades que enfrenta la mente moderna al contemplar estas cuestiones es el problema del tiempo. Vivimos en una cultura que concibe el tiempo de una sola manera, lineal, irreversible, medible en unidades iguales. El tiempo es un río que fluye en una sola dirección, y nosotros somos hojas sobre ese río, moviéndonos del pasado hacia el futuro sin posibilidad de alterar el curso. Pero las grandes tradiciones religiosas del mundo, sin excepción, conciben el tiempo de manera radicalmente diferente. Para ellas, el tiempo no es solo una dimensión física, es también una dimensión sagrada. Y en la dimensión sagrada del tiempo, hay momentos que no son iguales a otros momentos. Hay instantes que contienen más posibilidad que otros. Hay épocas que están más cerca del origen, o más cerca del fin, o más cerca de algún punto de intersección entre lo eterno y lo temporal. Los antiguos griegos tenían dos palabras para el tiempo, cronos y kairos. Cronos era el tiempo medido, el tiempo de los relojes y los calendarios. Kairos era el momento oportuno, el instante cargado de significado, la hora que no se repite. La cultura occidental moderna heredó a Cronos y olvidó a Kairos. Pero Kairos no desapareció. Sigue existiendo, aunque ya no tengamos el vocabulario adecuado para nombrarlo sin parecer anticientíficos o supersticiosos. Las tradiciones que contemplan Jerusalén como el centro del mundo lo hacen precisamente porque creen, con una convicción que no ha sido erosionada por siglos de escepticismo, que hay lugares en el mundo donde Cronos y Kairos se tocan. Donde el tiempo medido y el tiempo sagrado coinciden en un mismo punto. Y que Jerusalén es el lugar donde esa coincidencia es más frecuente, más intensa, y más cargada de consecuencias para el resto de la humanidad. Esta no es una creencia exclusivamente religiosa en el sentido peyorativo. Es una experiencia que han reportado, con diferentes vocabularios, personas de formaciones intelectuales muy diversas. Filósofos que visitaron Jerusalén y volvieron describiéndola como un lugar donde la realidad se vuelve más permeable. Historiadores que notaron que los grandes virajes de la civilización occidental tienen una concentración, estadísticamente anormal de relaciones con eventos ocurridos en esa ciudad. Científicos que estudiaron la geología del lugar y encontraron que la ciudad está construida sobre una de las intersecciones tectónicas más complejas del planeta, y que sus características físicas son únicas en el mundo de maneras que la ciencia todavía no termina de comprender. Nada de esto prueba nada. Pero todo esto, tomado en conjunto, dibuja un retrato de un lugar que no funciona exactamente según las reglas ordinarias. Un lugar donde las reglas ordinarias son reales, pero insuficientes. Si uno observa el comportamiento de las grandes potencias mundiales en relación con Jerusalén durante las últimas décadas, algo resulta llamativo, ninguna de ellas puede explicar completamente por qué le importa tanto. Sus razones declaradas son siempre parciales, siempre insuficientes para justificar el grado de inversión política, económica, y en algunos casos militar, que realizan en torno a esa ciudad. Estados Unidos ha dedicado a la cuestión de Jerusalén más energía diplomática que a casi cualquier otro punto del planeta. Las razones que ofrece son estratégicas, estabilidad regional, alianzas, intereses económicos. Pero estratégicamente, hay docenas de puntos del mundo con mayor relevancia geopolítica, y ninguno recibe atención comparable. La verdad, que ningún funcionario de política exterior dirá en voz alta, pero que los historiadores intuyen, es que Jerusalén opera sobre la política norteamericana a través de capas que van más allá del análisis racional. Capas religiosas, civilizacionales, simbólicas. Rusia tiene una relación con Jerusalén que se remonta a los zares y que ningún cambio de régimen ha podido interrumpir. La Rusia soviética, oficialmente atea, nunca dejó de mantener sus conexiones con los lugares sagrados de Tierra Santa. La Rusia postsoviética los ha reforzado con una energía que sorprende a quienes esperaban que el materialismo histórico hubiera erradicado esa dimensión de la identidad rusa. No lo erradicó. Lo sumergió, y cuando volvió a la superficie lo hizo con más fuerza. China, que durante décadas miró a Oriente Medio con el frío interés de un inversionista puro, ha comenzado a participar en la región con una intensidad que sus propios analistas describen como inusual para una potencia que históricamente evita los conflictos geopolíticos ideológicos. La iniciativa del cinturón y la ruta ha creado vínculos físicos entre China y el corazón de Oriente Medio que no tienen una lógica puramente económica.
Hay algo en el magnetismo de la región que atrae a las grandes potencias incluso cuando sus intereses declarados no lo justifican plenamente. El mundo islámico, fracturado en 1000 disputas internas pero unificado en algunos puntos neurálgicos, tiene a Jerusalén como uno de esos puntos de unificación. La mezquita de Al-Aqsa en el Monte del Templo es el tercer lugar más sagrado del Islam, y cualquier amenaza percibida a su estatus puede unir a poblaciones que en todo lo demás están profundamente divididas. Esta capacidad de Jerusalén para crear unidad donde no hay otra unidad posible es, en sí misma, un fenómeno que merece atención. Y luego está Israel, un Estado moderno construido sobre una fundación profética, que intenta constantemente reconciliar su naturaleza democrática y secular con las expectativas mesiánicas que su propia existencia despierta en millones de personas dentro y fuera de sus fronteras. Israel es quizás el único Estado en el mundo cuya mera existencia constituye, para cientos de millones de personas de tradiciones muy diferentes, una señal de alcance escatológico. Esa es una carga singular. Y Jerusalén, la ciudad que Israel proclamó como su capital eterna en 1967, es el punto donde esa carga se concentra con mayor intensidad. Hay momentos en la historia en que varios procesos independientes, que venían desarrollándose cada uno por su propio camino, convergen en un mismo punto y en un mismo instante. Los historiadores, cuando pueden analizarlos con la distancia del tiempo, los llaman puntos de inflexión. Los participantes, cuando los viven desde adentro, suelen no saber que están viviendo uno. Sienten que algo está ocurriendo, pero los mecanismos mentales que protegen la continuidad psicológica y social trabajan incansablemente para convencerlos de que es solo un periodo difícil, que ya pasará, que las cosas volverán a la normalidad. La normalidad nunca vuelve. Lo que ocurre en los puntos de inflexión es que la normalidad anterior se convierte en historia, y una nueva normalidad comienza a construirse, a menudo sobre las ruinas de la anterior. ¿Estamos viviendo uno de esos momentos? La evidencia es perturbadora en su acumulación. La pandemia global que resquebrajó en pocos meses certezas que parecían inamovibles sobre la globalización, la salud pública, la autoridad de los estados y la capacidad de las instituciones internacionales para coordinar respuestas. El retorno de la guerra convencional a Europa con la invasión de Ucrania, que puso fin a décadas de la ilusión europea de haber superado definitivamente ese tipo de conflicto. El ascenso de tensiones en el mar de China Meridional que los analistas llevan años describiendo como la zona más probable para el próximo conflicto global de grandes dimensiones. El colapso gradual pero acelerado del orden liberal internacional que surgió después de 1945 y que, con todas sus fallas, había proporcionado un marco de relativa estabilidad. Y, sobre todo esto, Jerusalén. El conflicto que estalló en octubre de 2023 y que sacudió al mundo no solo por su violencia sino por la velocidad con que reveló fracturas profundas en sociedades que creían conocerse a sí mismas. Las marchas en las calles de capitales europeas. El debate sobre el significado de palabras como genocidio y resistencia y proporcionalidad. La ruptura generacional en muchas comunidades judías de la diáspora. La reactivación de tensiones entre el mundo islámico y Occidente que muchos habían esperado ver superadas por el tiempo. Todo esto ocurrió, en gran medida, porque ocurrió algo en Jerusalén y sus alrededores. La capacidad de Jerusalén para generar ondas sísmicas que se sienten en todo el planeta no es nueva. Es histórica. Lo que sí parece nuevo, o al menos inusualmente intenso en este periodo, es la frecuencia y la amplitud de esas ondas. Es como si la ciudad estuviera transmitiendo en una frecuencia que se incrementa progresivamente, alcanzando registros que antes solo se producían en intervalos muy largos. No hay un nombre secular aceptable para este fenómeno. El lenguaje secular disponible puede describir sus componentes individuales, pero no puede capturar el conjunto. Puede hablar de geopolítica, de demografía, de historia del conflicto, de psicología colectiva. Pero el conjunto, la imagen que resulta cuando se dan todos esos factores simultáneamente en torno a un solo punto del mapa, eso escapa a los marcos explicativos que la modernidad tiene disponibles. Las tradiciones religiosas no tienen ese problema. Ellas nombraron el conjunto hace siglos, y el nombre que le pusieron, en sus distintos idiomas y vocabularios, viene a significar siempre algo parecido, la hora. No es el propósito de este texto hacer proselitismo para ninguna religión en particular. El propósito es algo más modesto y a la vez más ambicioso: mostrar que las grandes tradiciones religiosas del mundo, cuando hablan de una época específica de transformación radical centrada en Jerusalén,
No están hablando de eventos sin relación con lo observable. Están ofreciendo un mapa. Y aunque los mapas no son el territorio, un mapa puede ser extraordinariamente útil cuando uno se encuentra en terreno desconocido. La tradición cristiana, en sus versiones más antiguas y menos domesticadas por la modernidad, habla de una segunda venida precedida por una serie de tribulaciones de alcance global. Los textos del Apocalipsis, que la mayoría de los lectores contemporáneos abordan como alegorías o fantasías apocalípticas de un escritor del siglo I, fueron tomados con extrema seriedad por los pensadores más rigurosos del mundo antiguo y medieval. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Dante Alighieri, ninguno de ellos leyó el Apocalipsis como ficción. Lo leyeron como un texto sobre la estructura del tiempo sagrado, sobre la forma en que el tiempo avanza hacia su conclusión, y sobre las señales que permitirían a quien supiera leerlas reconocer la aproximación de ese momento. La señal que más consistentemente aparece en las interpretaciones de la tradición cristiana como inmediatamente precedente a la conclusión del tiempo tal como lo conocemos es la restauración de Israel y la situación de Jerusalén. El profeta Daniel la describe en términos que han ocupado a los teólogos durante siglos. El libro de Zacarías, escrito 500 años antes de Cristo, describe una confrontación final en torno a Jerusalén con un detalle geopolítico que sigue siendo perturbador para cualquiera que lo lea con ojos contemporáneos. Y Jesús mismo, según los 4 evangelios, describió la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 de la Era Común, como la inauguración de un periodo que culminaría con su regreso. La tradición judía, más reacia a los finales dramáticos y más orientada hacia un proceso gradual de rectificación del mundo, habla del Olam Abba, el mundo venidero, y del proceso de tesubá colectiva, retorno o arrepentimiento, que debe precederlo. Pero también habla, en sus textos más esotéricos, de un periodo de dolores de parto, de Cheblei Mashiach, los dolores del Mesías, que precede al amanecer. Ese periodo es descrito con una coherencia notable a través de diferentes fuentes y épocas, como un tiempo de confusión moral sin precedentes, de inversión de valores, de guerra entre naciones, de fractura interna dentro del mismo pueblo judío, y de una presión singular sobre Jerusalén que pondrá a prueba la fe de todos. La tradición islámica habla de Mahdi, el guiado, cuya aparición precedería al regreso de Jesús, a quien el Islam llama Isa, y a quien considera uno de los mayores profetas. Los hadices que describen las señales de los últimos tiempos incluyen descripciones de guerras en el corazón del mundo árabe, de una gran fitna, discordia, que dividirá a la comunidad islámica, de cambios en el comportamiento de la naturaleza, y de una situación en Jerusalén, en árabe, Al-Quds, la Santa, que adquirirá un significado sin precedentes. Lo que resulta notable, y que merece más atención de la que habitualmente recibe, es el grado de coherencia entre estas 3 tradiciones, que en casi todo lo demás están profundamente en desacuerdo, cuando se trata de describir la época que precede a la transformación final. Las 3 hablan de un periodo de tribulación global. Las 3 ubican el epicentro de esa tribulación en Jerusalén y sus alrededores. Las 3 describen características de ese periodo que guardan una relación inquietante con lo que el mundo está viviendo en este momento histórico. Los hombres prudentes no hacen ciertas preguntas. No porque sean cobardes, sino porque han aprendido que algunas preguntas, una vez formuladas con claridad, cambian al que las formula de manera irreversible. Y cambiar de manera irreversible es precisamente lo que la prudencia trata de evitar. Pero hay épocas en que la prudencia se vuelve una forma de complicidad. En que no hacer la pregunta es ya una respuesta, y esa respuesta tiene consecuencias. En que el silencio del hombre prudente contribuye a la ceguera colectiva, y esa ceguera colectiva tiene un costo que otros pagarán. La pregunta que nadie quiere hacer con claridad es esta: ¿estamos viviendo el periodo que las tradiciones más antiguas y más cuidadosamente preservadas del mundo describieron como el preludio de la transformación definitiva de la historia humana? No se puede responder esa pregunta con certeza. Nadie puede. Las propias tradiciones que la plantean son enfáticas en que el momento exacto es desconocido para los seres humanos. Lo que sí puede hacerse, lo que la honestidad intelectual exige que se haga, es observar los hechos disponibles sin la deformación que impone la necesidad de que todo encaje dentro de un marco preestablecido, ya sea el marco del escepticismo secular o el de la fe ingenua. Los hechos disponibles son estos: una ciudad que todas las tradiciones proféticas del mundo identificaron como el centro del tiempo sagrado está en el centro de una tormenta geopolítica, espiritual y civilizacional de proporciones sin precedentes en la era moderna.
Las naciones que rodean esa ciudad están alineándose en configuraciones que los analistas políticos describen como sin antecedentes en la historia reciente. Las tensiones que convergen en torno a esa ciudad están alcanzando niveles que ningún mecanismo de gestión del conflicto internacional ha podido reducir. Y la intensidad con que los seres humanos de todas las tradiciones y ninguna tradición sienten que algo está a punto de ocurrir, que algo importante está suspendiéndose en el aire, no tiene precedentes en la memoria viva de la generación actual. Todo esto puede explicarse sin recurrir a vocabulario profético. Todo esto puede inscribirse dentro de marcos puramente seculares y seguir siendo verdad. Pero explicar cada componente por separado no es lo mismo que dar cuenta del conjunto. Y es el conjunto, ese patrón que emerge cuando se colocan todas las piezas juntas sobre la misma mesa, lo que no puede ignorarse sin un esfuerzo deliberado. Existe una postura que no es fe y no es escepticismo. No es la postura del creyente que ya sabe lo que va a ocurrir porque los textos sagrados se lo han dicho. No es la postura del escéptico que ya sabe que nada de lo que los textos sagrados dicen puede ocurrir porque la ciencia ha explicado el mundo sin necesidad de ellos. Es una tercera postura, más difícil de mantener porque requiere tolerar la incertidumbre sin resolverla prematuramente. Es la postura del testigo. El testigo no llega a la escena con las conclusiones ya escritas. El testigo observa, registra, se hace preguntas. Acepta que algunas preguntas no tienen respuesta inmediata y que la honestidad requiere admitirlo. El testigo es capaz de decir, no sé. Y también es capaz de decir, esto merece atención. Y también es capaz de decir, lo que estoy viendo guarda una coherencia con lo que estas tradiciones describieron. Y esa coherencia no puede explicarse solo por coincidencia. La postura del testigo es la que se necesita ahora. No porque vaya a resolver las preguntas, sino porque es la única postura desde la cual las preguntas pueden formularse con la precisión suficiente como para que alguna respuesta, cuando llegue, pueda ser reconocida. Porque las respuestas siempre llegan de maneras inesperadas. La historia está llena de personas que estaban esperando la respuesta en una forma y no la reconocieron cuando llegó en otra. Que esperaban al Mesías como un rey guerrero y no lo vieron cuando llegó como un carpintero de Galilea. Que esperaban la caída del Imperio Romano como un evento militar y no la reconocieron cuando ocurrió como un proceso cultural de siglos. Que esperaban el fin del mundo como una explosión y no notaron que estaba ocurriendo como una implosión lenta. La postura del testigo honesto incluye la disposición a ser sorprendido. A que la respuesta tome una forma que los esquemas previos no anticipaban. A que la señal sea más sutil, o más evidente, o más extraña, o más familiar de lo que cualquier texto profético pudo haber comunicado con la precisión suficiente. Volvamos, entonces, a la pregunta original. ¿Qué está esperando Jerusalén? La pregunta asume que la ciudad tiene una voluntad, o al menos una orientación, que va más allá de la suma de voluntades de sus habitantes actuales. Es una suposición que la mentalidad secular moderna rechaza instintivamente. Pero es una suposición que tiene una historia de 3000 años de ser tomada en serio por algunas de las mentes más rigurosas que la humanidad ha producido. Y en los ámbitos donde las intuiciones profundas son más confiables que las certezas superficiales, 3000 años de consistencia merecen más crédito del que la modernidad habitualmente les concede. Jerusalén está esperando una decisión. No una decisión política, aunque las decisiones políticas son parte del proceso. No una decisión militar, aunque los conflictos militares son parte del contexto. Está esperando una decisión que las tradiciones que la conocen mejor llaman tesubá en hebreo, metanoia en griego, tauba en árabe, un giro. Un cambio de dirección. Una transformación en la orientación fundamental de la humanidad respecto a lo que importa, a lo que es real, a lo que merece ser protegido y honrado y puesto en el centro. Esa decisión no puede ser tomada por ningún gobierno ni por ninguna institución. Puede ser preparada, puede ser facilitada, puede ser obstruida, pero no puede ser decretada. Solo puede ser vivida, persona por persona, comunidad por comunidad, en la intimidad de cada conciencia que decide, en un momento dado de claridad o de crisis, que ya no puede seguir viviendo como si las preguntas más importantes no existieran. Y aquí es donde la pregunta sobre Jerusalén se convierte en una pregunta sobre cada uno de nosotros. Porque si lo que las tradiciones dicen tiene algún fundamento, si el patrón que puede observarse en los eventos actuales tiene la significación que esas tradiciones le atribuyen,
Entonces lo que Jerusalén espera no es un evento cósmico que ocurrirá independientemente de lo que los seres humanos hagan. Lo que espera es la respuesta de la humanidad. La humanidad en su conjunto, pero también la humanidad en cada uno de sus miembros. ¿Qué responderá el mundo cuando la espera termine? La respuesta más honesta que puede darse en este momento es, depende. Depende de si suficientes seres humanos son capaces de prestar atención antes de que el momento que requiere atención haya pasado. Depende de si la cultura que habitamos es capaz de hacer silencio suficiente como para escuchar lo que el ruido constante cubre. Depende de si la inteligencia colectiva de la especie, que en algunos dominios ha alcanzado alturas extraordinarias, puede volverse hacia las preguntas que ningún algoritmo ha resuelto y que ningún laboratorio está en condiciones de responder. Depende, en última instancia, de algo que las tradiciones llaman de maneras distintas pero que en todas ellas significa lo mismo: la disposición a ser transformado. A soltar el mundo que uno conoce porque algo más grande está llamando desde un umbral que los mapas actuales no muestran. A responder, con todo lo que uno es, a una invitación que lleva siglos siendo extendida y que en este periodo específico de la historia parece estar formulándose con una urgencia que ninguna generación anterior había experimentado con esta intensidad. Hay una ciudad en el centro del mundo que lleva milenios siendo el lugar donde lo eterno y lo temporal se encuentran. Esa ciudad ha visto imperios nacer y morir. Ha visto a profetas hablar y a multitudes ignorarlos. Ha visto destrucciones que parecían definitivas y reconstrucciones que parecían imposibles. Ha absorbido todo eso, ha guardado todo eso en sus piedras y en su tierra, y sigue allí, esperando. La pregunta no es si lo que está esperando llegará. La historia entera de esa ciudad, la coherencia de 3000 años de testimonio de tradiciones que en todo lo demás están en desacuerdo, sugiere con una fuerza difícil de desestimar que llegará. La pregunta es si nosotros estaremos atentos cuando llegue. Si habremos desarrollado la capacidad de reconocerlo. Si habremos tenido el coraje de prepararnos, no con el terror del que espera el fin, sino con la seriedad del que sabe que los momentos más importantes de la historia exigen lo mejor de quienes tienen el privilegio y la responsabilidad de vivirlos. Presta atención. No como quien espera el desastre, sino como quien sabe que lo más importante que puede ocurrirle a un ser consciente es estar presente en el momento en que la realidad muestra, por un instante, su cara más verdadera. Jerusalén sigue de pie. Y algo, en el silencio que se acumula entre los titulares y los análisis y los discursos y las reuniones de emergencia, sigue esperando. La única pregunta que importa es si nosotros, también, sabremos esperar con la atención que ese momento merece.